Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Vamos a estar pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Ayer, a raíz de que yo hice un post buscando comprar Cocedal, amitriptilina, dextraproposifeno y duralgina, que combinado quita el dolor, me entró una señora que dice que vive en Vigos y que me pone en contacto con otra persona en Nueva York. Bueno, al final, yo estoy con dolor, sí, y muchas personas me han llamado al privado y me han ayudado realmente. Hablé con la persona que está en Nueva York. Resulta que hoy me llaman para decirme que vaya al aeropuerto a recoger el paquete de medicamentos. Ya sé de dónde viene esta obra y cómo se llama. Yo sé cómo se llama esta obra. Esta obra se llama Los Castro Ruz. Esta obra se llama Los Perros que quieren metérseme de amigos y a los cuales yo no les doy amistad. Y que según huela uno de ellos, los voy sacando de mi teléfono. Y entonces ustedes, ok, ojalá y que ustedes, chivatos y mequetrefes, cuando tengan una enfermedad, tengan la atención que he tenido yo, ¿ok? Y no he andado llorando, pidiéndole a este ni al otro, como lo hacen ustedes, porque ustedes sí lo hacen. Ustedes se ponen a pedir misericordia y a cazar turistas, y son de Trinidad, y sé bien dónde están. Mira, seguridad del Estado, y ustedes que lo siguen, vayan a cargar la piedra en Virán. Porque si me entregan la piedra a mí, ya verán adentro de mí la electricidad. ¿Ok? Y ojalá, porque la vida cobra. La vida sí cobra. Están jugando con una persona que la están mandando a ir al aeropuerto. Pero resulta que cuando ustedes venían, antes que ustedes se hicieran, ya yo había venido, ya yo había ido y ya yo tenía la inteligencia que tengo natural. Ya yo soy psicóloga natural. Y ustedes son unos puercos cretinos que se van a morir podridos y pidiendo miseria. Que los cumplas infeliz, que los cumplas infeliz, que los cumplas en el infierno, que los cumplas infeliz. Que los cumplas infeliz, que los cumplas infeliz, que los cumplas en el infierno, que los cumplas infeliz. Ponte a hablar, ponte ahí en la puerta. Bueno, y aquí estamos nuevamente. Hoy es 13 de agosto de 2023. Y estamos aquí una vez más en Láncara, Lugo, Galicia, España. Estamos frente a la casa donde se inició el mal y la desgracia del pueblo cubano. Desde aquí partió la semilla que engendró a ese diabólico ser. Un día como hoy, hace 97 años, nació un psicópata, un manipulador, un megalómano, un mitómano, un homófobo y egocéntrico ser.
No mencionaré su nombre porque no quiero invocarlo. Todos sabemos de quién estoy hablando. Él nos enseñó a odiarnos los unos a los otros. Él fue el verdadero fragmentador de la familia cubana. Por él, la mayoría de los cubanos que vivimos fuera de Cuba estamos alejados de nuestra patria, cuando en realidad deberíamos estar en la tierra donde nacimos. Por él, muchos renunciamos a vivir lejos de nuestra familia. Muchos han muerto sin patria, pero sin amo. Él fue quien engañó desde el principio a nuestro pueblo diciendo que no era comunista. Y con este discurso recibió inicialmente el apoyo de un pueblo que estaba cansado de una dictadura, pero para luego encabezar otra de peor calaña, una más longeva y más devastadora que la anterior. Pero la historia no ha terminado. La historia no te absolverá. La historia terminará condenándote. Y mientras tanto ya somos muchos los que lo hemos hecho. Por eso hoy, en este 97 aniversario de tu nacimiento, te condenamos a que ardas en el infierno. Hola familia, ¿qué tal estamos? Bueno, pues nosotros, no sé si recuerdan, la erradicación de los comunismos y socialismo de la faz de la tierra. Hoy Agustín Osorio. Que los castrofeudalistas paguen ante la Corte Penal Internacional por sus crímenes de lesa humanidad. Cero impunidad. No habrá paz sin justicia. Emilio Arteaga Pérez. Enfócate, cógela con el PSC de Maribel García. Libertad para los presos políticos y de conciencia. De Milagro Falcón. ¿Dónde está? Sí, lo estoy cogiendo en la mano. Unidad, hermandad y democracia. Patria, libertad. Que no haya país en este mundo donde se puedan esconder y encontrarlos para justiciarlos. Betty del Valle. Mi deseo, la liberación inmediata de todos los presos de conciencia y políticos. Que mi pueblo se libere. De Lady y Peñalver. Democracia. Rosario Sosa. Que Cuba libre renazca como la tierra más hermosa que los humanos jamás hayan visto. De Olguita Lidia Olguita. Que la dictadura cubana llegue a su fin y que el pueblo salga para la calle, como siempre digo. Hermanos, prohibido olvidar, porque Lucinda González Gómez nunca olvida a estos dictadores que asesinaron a mi hija, Mónica Durán. Esto es de Lucinda. Va por ti, Lucinda. Que todo cubano que esté fuera de Cuba pueda regresar cuando lo desee y pueda ser parte de todas las decisiones que se tomen con su voto libre. De Zaida Arteaga. Libertad para todos los cubanos. No queremos comunismo. Dios, patria y vida. Nancy Vera Hernández. Deseo que Cuba sea libre, con eso viene todo el resto que tanto queremos. Pero si me pueden dar un deseo extra, quiero estar en el juicio donde se condenen al sin casa de Canel, para darme el gusto de verlo llorar lágrimas de sangre por tantas injusticias cometidas a tantas familias, entre ellas la mía, y mejor no sigo pidiendo. De Dianuca Salcedo Verdesia. Restablecimiento de la democracia. Betty del Valle. Otaola, alcalde 2024. Un deseo de Habana. Queremos que Cuba sea libre y con democracia y que todos los presos políticos sean liberados. De Zulma López. 1. Libertad para los presos políticos. 2. Declarar el comunismo ilegal. 3. Libre mercado. 4. Tirar la piedra en el Triángulo de las Bermudas. 5. Destruir toda alusión, oda y monumento al comunismo y al socialismo. Dan Manzón. Quiero que la primera ley de la República sea el culto de todos los cubanos a la dignidad plena del hombre. De Gustavo Rodríguez. Eso lo dijo José Martín. Sí. Cuba será libre, cubanos para la calle. Que se legalice el comunismo por los tantos años que nos han hecho vivir, que nos han hecho malvivir. Patria y vida, patria porque es de todos, y vida para verla prosperar. De Daisy Vázquez. Dice que Palsaco deje de existir, Palsaco. Pluripartidismo, Amanda Guerra, mi amiga. Eliminar de raíz el comunismo, que algún día Cuba sea próspera y que el pueblo cubano pueda pensar libremente. Mira, Bobo, no sé esta cómo la... Mira, Bobo. Sí. Bueno, que la dictadura de Cuba llegue a su fin y que el pueblo salga para la calle, y como siempre digo, hermanos, prohibido olvidar, porque Lucinda González Gómez nunca olvida que estos dictadores me asesinaron a mi hija,
Mónica Durán González de Lucinda. Y es que ese es otro de Lucinda. Que tengamos elecciones libres, democráticas, con pluripartidismo y todos los cubanos, incluidos los exiliados, podamos votar. De Anet Ortueta. Democracia, Rosario Sosa. Deseo la libertad de los nuestros presos políticos, que se haga justicia, de Clara Costa. Unión, justicia, libertad, libertad y libertad, de Veronín Pérez. Que se haga justicia, que el pueblo reconozca a Cuba como dictadura, Estado fallido y que no les den más cabida a ese régimen. Juliet Suárez. Fin del comunismo, libertad para los presos políticos, justicia con los dictadores y cómplices. Y para Canel de Semeris de Moya. ¿Y el mío dónde cuándo llega? Ahora llegará. Libertad para todos los presos políticos, libertad para Cuba, justicia y democracia. Ketty de Yemata. Fuego al PSC, Laila Pérez. Deseo acabar con la maldición comunista en mi Cuba amada. Libertad ya. Inti Soto. Deseo que los cubanos puedan trabajar por cuenta propia. De Cleopatra Guerrera. Que se mueran los Castros. Andrea Beze. Que la familia Castro y los lacayos paguen sus crímenes contra su pueblo. Me da igual ante la corte que sea. Ojalá sea en nuestras manos. Se lo merecen todos. Óscar Hernández Betancourt. Que se proclame inmediatamente una república en armas. Arnold Benz. Que sea Benítez debe ser. Que sea proscrito el comunismo, que paguen todos los comunistas por sus crímenes uno por uno, que Cuba sea libre y soberana, no colonia de nadie. Libertad para todos los presos políticos. De Glenda Rancano, amiga mía también. Claro que sí, de nosotros, aquí sí. Somos... Que Cuba sea un país libre de la dictadura comunista, lo lograremos. Milaila Mora Elizalde. Que Cuba sea un país próspero, con libertades garantizadas, que en vez de compararlo con Haití, sea comparado con Suiza, por ejemplo. Alejandro Álvarez. Que se legalice el PSC, ese es mío, que se legalice el PSC. Linchamiento al PSC de María Ibáñez. Eliminar de raíz el comunismo, que algún día Cuba sea próspera y que el pueblo cubano pueda pensar libremente. De Miserabobo, no sé, Maritza Bobo, no sé qué es. Para todo el territorio nacional cubano quiero y deseo libertad, bendiciones. Namaste, Ernesto García, desde Londres. Unidad para lograr la victoria contra la dictadura, de Alejandro Álvarez. Que se haga justicia, que el mundo reconozca a Cuba como dictadura, Estado fallido y no le den más cabida a ese régimen. De Juliet Suárez. Deseo grandemente que esto cambie. El PSC terrorista desaparezca para que el pueblo cubano viva dignamente. Clandestina Valera. Cuba, territorio libre de comunismo, de Ivette Mesa Marín. Buenísimo. Esto está bueno. Pues claro que sí, por supuesto que está bueno. Esto lo vamos a quitar de aquí porque nosotros somos cívicos y porque nosotros no vamos a dejar absolutamente nada. Esto luego lo quemamos. Vamos a meterlos en una bolsa. Gracias. Bueno, pues aquí estamos. Voy a poner a... Mételo todo aquí, Lucio. Mételo todo aquí. Aquí estamos. Hoy día 13 de agosto del 2023, comienza una vez más nuestro camino de Santiago. Y comienza aquí donde estamos. Comienza aquí donde mismo empezamos el año pasado. Ustedes saben que el año pasado este camino fue un camino bastante problemático. Estuvo un cónsul, estuvo una cónsul, tuvimos muchísimos problemas. Este camino, y ahora mismo en este momento responsabilizamos a la dictadura y a sus secuaces y sus lacayos por cualquier cosa que nos suceda en este camino que comenzaremos ahora en este momento aquí. Hoy no hemos querido traer nuestra bandera de los presos políticos. Hoy vamos a hablar de... Coge aquí, no, está al revés, esta parte para allá, esta para allá. Hoy vamos a hablar de... Hoy no hemos querido traer nuestra bandera de los presos políticos. Hoy estamos hablando de maldad. Y por eso hoy hemos querido traer esta bandera. Hace muchísimo viento. Hoy hemos querido traer esta bandera para que se vea. Mira, aquí. Traemos a sus familias para que visiten. Según se dice, este lugar es un... Según dicen, este lugar es un museo. Cosa que en este museo, por lo visto, no viene nadie. No sé si pueden ver las reseñas y les pido que pongan en las reseñas de este museo que queda aquí en Láncara. Mire lo que dice: en esta casa en 1875 nació Ángel Castro Argüiz, gallego que emigró a Cuba, donde plantó árboles que aún florecen. Y aquí está esto para quien quiera tomarse nota, aunque yo luego lo voy a publicar, que yo creo que aquí hay que
hay que dar bastante guerra. Hay que dar mucha guerra. La primera vez que vinimos no había cámaras y a los 9 días de haber venido inauguraron aquí un museo, un pequeño museo, que no sé este museo de qué será, porque lo único que hicieron los Castro fue quitarle a los gallegos lo poco que habían podido prosperar. Así que aquí estamos de la forma más cívica posible. No hemos querido prender las velas porque es un día con mucho aire y es verano, entonces preferimos no prender las velas. Ya las prenderemos más adelante y lo vamos a ver. Y lo vamos a ver. Pon sonido de fuego. Lucio, si quieres decir algo. A ver tu camiseta. Muy bien, muy bien. Y a verla por detrás. Perfecto. Bueno, pues eso es lo que queremos, familia. Estoy muy orgulloso. Estoy muy orgulloso otra vez de estar aquí. Estamos viviendo en un país democrático, en realidad, cumpliendo la ley y no cometiendo aquí ningún delito ni nada. Estar aquí fuera en la vía pública, haciendo lo que estamos haciendo, que es lo que queremos para Cuba, que se puedan hacer estas cosas y que no pasa nada por eso. Así es. Ellos ahí tienen, incluso le han puesto unas cámaras y eso, pero no pasa nada. Aquí no tenemos miedo porque estamos seguros, estamos viviendo en un país democrático que ahí tenemos todos los derechos y no pasa nada. Pero bueno, igualmente sabemos que hay tentáculos, que la dictadura tiene tentáculos en cualquier lado. A nosotros no nos puede pasar en estos 5 días de camino ni un E15, porque saben quién va a tener la culpa, ¿no? Así es. Entonces, pero nada, aquí estamos, mira, para que vean que no... ¿Dónde está? Que decían Hurtado, creo que no sé, que no íbamos a poder volver más aquí, ¿no? Creo que en algún momento dijo eso, que no Creo que sí que lo dijo, que no podíamos volver más o que iban a llamar a alguien. Aquí no ha venido nadie. De hecho, ni siquiera hemos podido contactar para que nos muestren no hay nadie que atienda esta porquería aquí. Esta porquería aquí no hay nadie que lo atienda, eso es mentira. Eso es absolutamente todo mentira. La cámara esa está ahí por gusto, no funciona, no pasa nada. Vamos a dar una pasadita por aquí. Mira. Que les voy a enseñar el sitio, les voy a enseñar un poco el sitio para que vean de lo que estamos hablando. Miren, esto lo tienen abandonado, miren cómo lo tienen, miren, esto es lo que ellos quieren a sus ancestros, estos lo tienen completamente abandonado. Sí, sí, por supuesto que es como tiene que estar abandonado, pero bueno, les quiero decir que esto mira cómo lo tienen abandonado. Yo la otra vez vine y... Pueblo de Cuba, espera, que les voy a enseñar algo, espera, que me voy a ir un momentico aquí y les voy a enseñar algo. Y el otro día hicieron hace un año, justo hace un año, inauguraron el museo, lo inauguraron por aquí, por esta parte de atrás, donde estuvo Mariela Castro, donde estuvo la cónsul, que se quería quedar con mi teléfono, bueno, en fin. Bueno, pues esta vez no voy a entrar, voy a ser cívica, ¿ves? No voy a entrar, ahí están sus camaritas, ahí está todo, aquí no hay ni una banderita cubana. Aquí no hay absolutamente nada. Pero bueno, yo quería enseñarles esto. Esto lo único que está es abandonado por completo. Esto es un sitio que está lleno de hierba y que está abandonado por completo. Y aquí nosotros empezamos nuestro camino. Ahora vamos caminando hasta Santiago de Compostela, que tenemos muchos kilómetros por delante, y dando el mensaje que es muy importante, dando el mensaje de que en Cuba vivimos en una dictadura, de libertad para los presos políticos. Todos los días vamos a hacer una directa, todos los días. Vamos a hacer varias directas en el camino, cada vez que creamos que es oportuno, para que vayan viendo lo mismo que vamos viendo nosotros, para que vayan viendo lo bonito que es Galicia y la gente cómo se solidariza con el pueblo cubano. Un abrazo grande, mira, por aquí está Amanda, Roxana Oropesa, de Miami. La ¡sorpresa! ¡Sorpresa, comunista! ¡Sufran! Anita, vamos a ver esta semana cómo te comportas. Vamos a ver. No, Anita, Ana Hurtado. Ana esta vez no va a aguantar la presión. Ana Hurtado, a ver cómo te comportas esta semana, A ver si tú eres tan guapita. Dale, tírame. Te estoy esperando esta semana. Dale, métele. Ay. Bueno, pues esto ha sido lo que hemos querido hacer hoy. Mira, por aquí está Marcel. Mira, saluda a Marcel. Marcel, aquí estamos dando guerra. Por todos ustedes, desde Europa, pero por la gente de América, de allá de Estados Unidos también, con todos juntos.
Así mismo. dando guerra. Y como la otra vez, voy a hacer lo mismo que hice la otra vez, que fue esto. Incluso ayúdame, porque esta puerta no sé de qué es, pero es durísima. Ah, espera. Y quiero hacer lo mismo que hicimos la otra vez, que es un toque de puerta. El toque. Somos el pueblo cubano, somos Cuba, somos las madres de los presos políticos, somos los cadáveres que nos hemos quedado en el mar tratando y huyendo del castrocomunismo. Somos Cuba, escúchennos, somos Cuba, abajo la narcodictadura canelista, fidelista, castrista, abajo, viva Cuba libre, patria, vida y libertad. Ahí está. Aquí surgió la semilla del mal. Aquí, en esta casa, esta choza, donde estamos por segunda vez, surgió...